Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera semana del MOOC de Finanzas de Biodiversidad. El tema de esta semana, como saben, es la primera parte, el primer paso de la metodología BioFin, análisis de instituciones y políticas públicas, que en inglés, por las siglas en inglés, le llamamos el PIR. Pero en español lo conocemos como análisis institucional y de políticas públicas. Entonces, recordando nada más el marco de la metodología BioFin, que lo empezamos a revisar la semana pasada. Como les decía, este es el primer paso donde los equipos nacionales necesitan hacer un análisis de cuál es la relación del marco de las políticas públicas, fiscales, económicas y de actores vinculados con la biodiversidad del país. Muchas veces hacemos análisis solamente desde el punto de vista de políticas públicas y actores y no necesariamente se hace un análisis también de la parte económica y financiera que incide en biodiversidad. Y por eso esta parte de la metodología. Entonces, en esta primera parte de la metodología tenemos 3 objetivos del PIR. El primero es una mejor comprensión de cómo la gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos dan respaldo a los objetivos de desarrollo sostenible de los países, a los programas nacionales de desarrollo. Segundo, comprender mejor cuáles son las tendencias y los factores de presión que inciden en la biodiversidad, así como las políticas que más impacto tienen a favor o en contra del manejo y la conservación de la biodiversidad. Y en tercer lugar, crear un catálogo de mecanismos existentes sobre esquemas de financiamiento actuales en los países, ¿no? Todos los países tienen ya esquemas, mecanismos, instrumentos de financiamiento para la biodiversidad, como incentivos, subsidios y otros. Y la idea del PIR es poder integrar esta primera ronda de instrumentos. Este análisis es la base del análisis de gasto a favor de la biodiversidad. Esto es lo que nos va a determinar el universo de análisis para el análisis de gasto que se hace en la segunda parte de la metodología. ¿Cuál es el rol de la biodiversidad en el contexto de la legislación y políticas públicas de un país? Esta es la pregunta que acompaña a todo el proceso del PIR, ¿no? Entonces, creo que uno de los procesos que hacemos, que tienen que hacer cuando se empieza a diseñar el proceso de arranque del análisis de políticas públicas, es hacer este diagnóstico que se hace en muchos proyectos y procesos sobre cuáles son los factores de presión que están incidiendo en la pérdida de biodiversidad de un país o en la conservación de la biodiversidad, cuáles son las respuestas que se tienen, los impactos, el estado de la biodiversidad y las presiones. Es un tipo de análisis que se hace comúnmente en muchos proyectos y procesos cuando hablamos del manejo de la biodiversidad. Esto nos define actores, nos ayuda a identificar quiénes son los sectores que dependen de la biodiversidad, pero que también tienen políticas que inciden directamente en ella, ya sea de manera positiva o negativa. De identificar a los sectores nos ayuda también a identificar quiénes son los actores, ¿no? Si estamos pensando en el sector agropecuario de un país, bueno, pues del sector agropecuario podemos distinguir cuáles son esos actores e instituciones que tienen a su cargo estos programas, que tienen una incidencia directa en biodiversidad y con los cuales también deberíamos de trabajar, ¿no? Esto nos lleva también a hacer un mapeo de cuáles son los documentos más relevantes, las estrategias, como puede ser la Estrategia Nacional de Biodiversidad, los programas de subsidio, los reportes que se tienen a nivel país, lineamientos, es decir, toda la gama de instrumentos de planeación y de programación que un país tiene, que tienen una incidencia directa en biodiversidad, ¿no? Pero ¿qué hace diferente este análisis de cualquier otro análisis que se ha hecho en otros momentos o que se hace ya actualmente? Y es que en BioFin usamos siempre la lente financiera. Entonces, cuando hacemos el análisis de todos estos programas e instrumentos, siempre tenemos que ponernos los lentes de cuál es el enfoque financiero, de cómo incide financieramente en la biodiversidad estos instrumentos. Porque así es como podremos encontrar oportunidades que existen también
para alinear gasto, para reducir costos futuros. Y bueno, entonces, finalmente, un tema adicional que es importante también tomar en cuenta es que en muchos países ya existen ejercicios de valoración económica de la biodiversidad que también pueden abonar a esta dimensión financiera económica del rol que la biodiversidad tiene en un país. Y la metodología BioFin nos define que el marco del PIR o del análisis de políticas públicas tiene varios pasos, ¿no? Entonces, el primer paso más importante, relevante, es lo que mencioné hace un momento, es revisar cuáles son las estrategias nacionales de biodiversidad, las estrategias o programas nacionales de desarrollo y qué vínculos existen actualmente con otros procesos económicos que hay en el país, ¿no? El segundo paso relevante, yo diría que es identificar estas tendencias e impulsores importantes que inciden en el cambio de la biodiversidad, que ya lo mencioné. En la mayoría de los países hay muchos análisis sobre por qué estamos perdiendo biodiversidad, pero hay pocos análisis que nos ayuden a vincular las causas de pérdida de biodiversidad con los factores. ¿Cuál es el motor que está detrás de estos factores de presión? Muchas veces son programas y políticas públicas y tenemos que hacer este vínculo entre estos programas con el efecto que están generando, positivo o negativo, ¿no? El tercer paso que diría es muy importante es revisar cuál es el estado actual del financiamiento de la biodiversidad, ¿no? Es decir, tenemos que entender muy bien cuál es cómo funciona el ciclo presupuestario en un país. El mundo que trabaja en la gestión de la biodiversidad me parece que a veces entendemos poco, tenemos poco conocimiento de cómo se planean y se programan los presupuestos en un país, cómo se divide sectorialmente la presupuestación y por lo tanto, cómo en subsidios o en programas puedan tener una incidencia y una coordinación o descoordinación entre ellos en el territorio, ¿no? Afectando positivo o negativamente a la biodiversidad. Entonces, es importante revisar también cuál es el estado actual del universo de financiamiento de la biodiversidad, que nos permitirá definir este universo que mencioné anteriormente para la siguiente etapa del proceso, que es el análisis de gasto, ¿no? Y finalmente hacer un mapeo de actores. ¿Cuáles son las instituciones, los sectores que más inciden en la biodiversidad? A veces nos sorprendería encontrar instituciones que poco pensábamos que podrían tener un efecto, ¿no? Y sin embargo sí lo tienen. Hemos visto, por ejemplo, en el caso del análisis institucional en México, descubrimos que un actor relevante es el Ministerio de Defensa, porque tienen un programa de reforestación. Y los recursos destinados a esto, pues son recursos y programas que tienen un impacto positivo en la biodiversidad. Entonces, bueno, les voy a dar nada más un par de ejemplos, pero mis colegas que tenemos de invitadas de hoy, de Susan y Mayra de Brasil y Cuba respectivamente, ellas van a enfocarse mucho más en los resultados que han tenido en sus países, pero quiero darles rápidamente cómo se ve un análisis de políticas públicas en dos láminas en el caso de México, ¿no? Este es un cuadro donde México hizo un diagnóstico desde la Constitución, cuáles eran los artículos que incidían en el tema biodiversidad, con leyes federales, tratados internacionales, el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y luego se fue revisando cada una de las instituciones del gobierno federal que podría tener incidencia directa en la biodiversidad. Entonces, se los muestro aquí como un mapa para que vean la gama y diversidad de actores que puede uno tener en este tipo de análisis. Y una segunda manera de ver el resultado del PIR, del análisis de PIR, no es solamente tener una lista de instrumentos, ¿no? Sino también es saber qué hacer con esta lista de instrumentos. Entonces, una manera de presentarlo y de analizar la información es haciendo una categorización de qué tanto estos instrumentos inciden positivamente o no en la biodiversidad. Entonces, este es un ejemplo de cómo a través de una gama de colores de verde a rojo se fueron clasificando estos diferentes programas y políticas que se fueron encontrando a nivel país, donde había programas que claramente incidían positivamente en la biodiversidad, algunos que incidían positivamente pero de manera indirecta, otros, los amarillos, donde existen
se encontraron oportunidades interesantes para redireccionar estos recursos a favor de la biodiversidad y algunos instrumentos y políticas que de plano se consideraron como, ¿no? Entonces, esto lo pongo como ejemplo porque no es solamente importante transitar a lo largo de todo lo que la metodología nos dice, sino también qué hacer con los resultados, ¿no? Y es para eso es que invitamos el día de hoy a Mayra Casas, parte del equipo Biofin de Cuba, quien nos va a compartir la experiencia y los resultados que en Cuba tuvieron sobre su análisis institucional y de políticas públicas para biodiversidad en Cuba. Entonces, con esto le cedo la palabra a Mayra y con su presentación. Adelante, Mayra. Muchas gracias, Mariana. Bien, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del curso de Finanzas para la Biodiversidad. Hoy estaremos compartiendo con ustedes los hallazgos y resultados del análisis normativo e institucional de este primer componente de Biofin desarrollado en Cuba. Bueno, pretendemos en esta intervención abordar muy brevemente cómo, cuándo y con qué retos se inserta Cuba en la iniciativa y qué le aporta a la misma, referirnos a los principales hallazgos en el marco de políticas normativo e institucional de financiamiento de la biodiversidad, destacar los principales resultados obtenidos a partir del trabajo desarrollado y finalmente las lecciones aprendidas que nos deja este componente inicial de Biofin. Bueno, es importante destacar el momento en el que Cuba se inserta en la iniciativa Biofin, así que haremos un breve repaso del comienzo. Cuba se incorporó en el 2016, fecha coincidente con el inicio del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, y este importante plan tiene 6 ejes estratégicos transversales, especialmente uno de ellos, el eje estratégico Recursos Naturales y Medio Ambiente, declara de forma explícita como objetivo general garantizar la protección y uso racional de los recursos naturales, la conservación de los ecosistemas, el cuidado de la biodiversidad y del patrimonio natural de la nación, así como disminuir la vulnerabilidad del país ante los efectos del cambio climático. Y bueno, contempla 2 objetivos específicos a los cuales la metodología Biofin aporta mucha utilidad, como pueden observarse en pantalla. Es decir, el primer objetivo es relacionado con la existencia de un marco institucional y jurídico actualizado y perfeccionado, acorde con la nueva realidad del país, y lograr su aplicación efectiva como premisa para el cumplimiento eficaz de la Estrategia Ambiental Nacional, que resulta el documento base de la política ambiental cubana. Esta nueva estrategia ambiental coincide en tiempo, como vemos ahí, 2016-2020 en su nueva actualización. Y el objetivo específico 15 justamente refiere a implementar incentivos económicos, tributarios, arancelarios, crediticios, entre otros más, para lograr sostenibilidad financiera en el uso y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, la lucha contra la contaminación y el enfrentamiento al cambio climático, a la vez que se avance en el establecimiento de las fuentes ambientales. Biofin en Cuba contó desde su nacimiento y hasta hoy con un proceso permanente de acompañamiento e intercambio con el Programa Nacional de Diversidad Biológica y su Plan de Acción 2016-2020. Este programa cuenta con 5 objetivos generales, 20 metas, con alta correspondencia a las metas de Aichi, que se desglosan a su vez en 118 acciones con un conjunto de indicadores para su medición. Se define para cada meta el organismo responsable de cada meta y los organismos participantes. De todo, o sea, de las 20 metas del programa, hay una correspondencia plena de Biofin con todas ellas, pero destacan la plena identificación con la meta 3, referida a los instrumentos económicos y los incentivos que contribuyen a detener la pérdida de la diversidad biológica, y la meta 20, efectivamente relacionada con la movilización de recursos financieros provenientes de todas las fuentes para aplicar de manera efectiva el programa, es decir, la razón de ser de Biofin. A partir de todo ello se ha ido acrecentando, o sea, en la comprensión y respaldo de la iniciativa Biofin en Cuba. De igual forma, y esto ha sido muy importante, Biofin contribuye con herramientas metodológicas a la movilización de recursos financieros que favorecerán la materialización de acciones dirigidas
a disminuir la vulnerabilidad del país ante los efectos del cambio climático. Y Cuba concede hoy una alta prioridad a la implementación de este plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, conocido en el país como Tarea Vida, y hay una coincidencia de la entrada de Biofin como toda la prioridad de estas acciones. Bueno, de igual forma se destaca la contribución de la iniciativa al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Quiénes integran el grupo coordinador de Biofin en Cuba? Bueno, Biofin está liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y forman parte de su grupo coordinador nacional también el Ministerio de Economía y Planificación, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el Banco Central de Cuba y el Ministerio de Finanzas y Precios. Es decir, la totalidad de los ministerios involucrados en la actividad económica y financiera del país. La alianza estratégica propiciada por los integrantes de estos ministerios ha resultado vital. Sus representantes han sido propuestos por los ministros de cada organismo y de igual forma el Comité Directivo Nacional cuenta en Cuba con un viceministro en su representación. Ello ha sido muy positivo, pues confirma el poder decisor de los acuerdos derivados de las reuniones de ese Comité Directivo Nacional de Biofin a partir de las propuestas realizadas por el Grupo Coordinador Nacional en función del cumplimiento de las actividades que se precisan. Bueno, para cumplir el objetivo previsto de este primer componente, de desarrollar el examen normativo e institucional para el financiamiento de la biodiversidad, que bueno, como bien explicaba Mariana, es el lente con el que vamos a mirar todo este análisis, justamente el tema de financiamiento, se siguieron en Biofin 4 pasos esenciales a partir de la metodología. El primer paso es relacionado con la selección de los organismos e instituciones que por las actividades que desarrollan guardaban estrecho vínculo y tenían mayor incidencia en la biodiversidad. Aquí, de acuerdo al trabajo desarrollado por el equipo, fueron seleccionados como los más importantes el Ministerio de la Agricultura, el Ministerio del Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene entre sus actores fundamentales, como también se hacía referencia, el Centro Nacional de Áreas Protegidas. Está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de la Industria Alimentaria con la actividad de la pesca incorporada, el Instituto de Planificación Física, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Organización Superior de Dirección Empresarial ASCUBA, que analiza toda la actividad azucarera en el país, la Organización Superior de Dirección Empresarial BioCuba Pharma, en atención a la actividad biotecnológica y farmacéutica del país, y el Cuerpo de Guardabosques entre los ministerios e instituciones más notables. Aquí tenemos que destacar la alta receptividad de los actores y directivos con la iniciativa, la atención prestada y el favorable clima de intercambio creado y sostenido durante todo el trabajo. El segundo elemento, el segundo paso de la metodología va relacionado con el análisis de las competencias, la estructura institucional y las normativas legales que respaldan la biodiversidad y concretamente el financiamiento de la misma. Es decir, la mirada de este análisis político, normativo, institucional sobre la base de la mirada concreta al financiamiento de la misma. En tercer lugar, la identificación de las soluciones financieras que actualmente tributan a la biodiversidad, aquellas que en un análisis preliminar fue considerado que ya podían implementarse, o sea, las existentes y aquellas que se consideraba que podían implementarse. Para ello jugó un papel de mucha utilidad el catálogo de soluciones financieras que aportó la iniciativa Biofin para el análisis. Y bueno, por último, y a partir del paso anterior, la determinación de los vacíos o limitaciones que podían, en este caso, impedir que se diera ese proceso de implementación, hacer todo ese análisis de determinación de vacíos para lograr una implementación eficaz. Bueno, se procede entonces a realizar este análisis de los marcos políticos, institucionales y normativos del financiamiento de la biodiversidad y aquí nos intentaremos referir hoy a algunos de los principales hallazgos de estos análisis en los diferentes marcos. Comencemos con el marco de política.
Bueno, en el marco de políticas que respaldan la biodiversidad, los principales hallazgos en materia de financiamiento podemos centrarlos en que se reconoce una amplia cobertura en el marco político y jurídico. Amplia cobertura en la cual juegan un papel muy importante la relación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, que comentamos al inicio, tiene un eje estratégico con objetivos muy relacionados a este tema de financiamiento de la biodiversidad. La Estrategia Ambiental Nacional 2016-2020 como documento base de la política ambiental cubana, en este caso también recién actualizada con la salida de Biofin. La Ley 81 de Medio Ambiente, que es la ley marco de la actividad en el país, también otro importante elemento de un gran significado en el estudio realizado. El Programa Nacional de Diversidad Biológica y su plan de acción, que resultó esencial para el trabajo también del periodo 16 al 20, el establecimiento de su periodo de tiempo. Y el reconocimiento y atención del país a este plan de Estado para enfrentar el cambio climático con una alta conexión a la metodología desarrollada por Biofin. Aquí resaltan también el hecho de que el presupuesto del Estado constituye la principal fuente de financiamiento de la biodiversidad en Cuba y los principales problemas que se identifican en el marco de políticas vienen referidos a los temas de implementación. Es decir, existe una amplia cobertura política y jurídica y los problemas se identifican en los temas de implementación, donde se aprecia un débil reflejo del financiamiento, es decir, de los temas de financiamiento de la biodiversidad en las políticas sectoriales, exceptuando, pudiéramos decir, las áreas protegidas y el sector forestal. En el resto de las políticas sectoriales es débil la identificación de este reflejo de financiamiento en las mismas. Biofin, a través de su primer componente, realizó la revisión y análisis de 12 leyes, 27 decretos leyes, 21 decretos y 47 resoluciones ministeriales, lo que permitió confirmar que en los marcos políticos y legales no se identifican vacíos significativos, pero sin embargo hay que incidir de forma más directa en estos elementos relacionados con el financiamiento. En el marco institucional nos referiremos a algunos de los hallazgos más notables y que demandaron la atención para el trabajo posterior a desarrollar. En primer lugar, el escaso conocimiento acerca de la biodiversidad en general y de la importancia y necesidad de implementar mecanismos financieros para su gestión sostenible. En segundo lugar, y este es muy importante, es que comúnmente en las instituciones solo era asociada la biodiversidad a la conservación y por tanto era muy fragmentada y parcelada la visión de la misma en relación a los tres pilares del convenio de diversidad biológica, es decir, el uso sostenible, el acceso a los recursos genéticos y la participación equitativa en los beneficios derivados de su utilización. O sea, este fue un hallazgo notable que luego la capacitación desarrollada atendería de manera prioritaria. Se centraba mucho a nivel popular, a nivel institucional, solamente en reconocer la biodiversidad con la conservación y no se veían realmente las instituciones vinculadas a los tres pilares. En la capacitación desarrollada, este fue uno de los temas de un alto significado y alta atención por parte de los actores. En el caso de los temas de administración dentro del marco institucional también fue sobresaliente los temas de administración de las áreas protegidas, porque algunas de las cuales son en Cuba administradas por el Ministerio del Medio Ambiente y dependen de centros de estudios ambientales territoriales, mientras otras son atendidas por el Ministerio de la Agricultura y funcionan bajo esto. Impone particularidades en la forma de financiamiento de sus actividades y por tanto también mereció un análisis un poco más profundo. Se reconoce el escaso conocimiento del rol de la biodiversidad como pilar del desarrollo. Esto ha sido algo que también Biofin nos ha ayudado a fortalecer. El papel de la biodiversidad realmente como pilar del desarrollo. Y bueno, se constató que en las instituciones todavía eran insuficientes los mecanismos para el financiamiento de la biodiversidad. Bueno, en relación al marco normativo, sobresalen los siguientes hallazgos. En las normas contables cubanas y en la estructura de la liquidación presupuestaria, no se definían ingresos ni gastos
relativos al medio ambiente ni a la biodiversidad, particularizando un poco en el enfoque de algunas normas, como el decreto 179 que aquí citamos sobre protección, uso y conservación del suelo. Se enfatiza más en el recurso como factor productivo y no tanto como soporte a la biodiversidad, elementos a los cuales se ha también trabajado en la profundización propuesta. Y bueno, se identifica que la implementación gradual de los impuestos ambientales contenidos en la ley tributaria vigente brindan un soporte claro para la incorporación de nuevas soluciones financieras a continuación. Bueno, en relación a los resultados que se obtienen en Cuba en este primer componente, es aprobada por primera vez una norma específica de contabilidad medioambiental dictada por el Ministerio de Finanzas y Precios que permite el registro de gastos e ingresos destinados a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los ecosistemas. Decir que esta norma da cumplimiento a una de las recomendaciones resultado de la revisión del marco normativo institucional para el financiamiento de la biodiversidad realizada por la iniciativa Biofin. Se trata, aquí podemos señalarlo, de la resolución 925 del 2018, publicada en la Gaceta Oficial de la República, que aprueba la norma específica para el país. En segundo lugar, la aprobación de la plataforma de trabajo para los temas de financiamiento de la biodiversidad en el país a partir de los representantes que estuvieron trabajando en la iniciativa como grupo coordinador, es decir, la representación de los ministerios de Ambiente, de Finanzas y Precios, de Estadística e Información, de Economía y Planificación y el Banco Central de Cuba, designados por sus ministros correspondientes. En torno a las lecciones aprendidas de este primer componente, y ya con esto, bueno, queríamos terminar, este primer componente de trabajo de Biofin nos deja un favorable diálogo interdisciplinar en temas de biodiversidad y de finanzas con los especialistas de las áreas involucradas, un diálogo de saber necesario y que ha sido realmente muy enriquecedor en los análisis desarrollados. Se confirma la existencia de un marco propicio para el diseño de un plan financiero que contemple el perfeccionamiento de las soluciones financieras existentes y de nuevas soluciones que movilicen recursos para la biodiversidad. La sensibilización de los actores con el significado de la biodiversidad y de la necesidad de movilización de estos recursos. La pertinencia de la plataforma institucional creada que consolida la actuación de los representantes que ya citábamos, de los ministerios de Economía, de Finanzas, de la Oficina de Estadística, del Banco Central de Cuba y del Ministerio de Ambiente. Y sin duda, lo que se ha reconocido en el país en diferentes instancias sobre la pertinencia de Biofin y su viabilidad en el contexto ambiental, o sea, en el contexto cubano actual. Se subraya cuánto aporta metodológicamente la iniciativa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, en particular el Programa Nacional de Diversidad Biológica, que ha estado compartiendo y acompañando a Biofin en todo el proceso. Y bueno, sin lugar a dudas nos deja unas lecciones aprendidas de una gran profundidad y significado. Bien, hasta aquí nuestros comentarios del análisis normativo e institucional en Cuba. Muchas gracias y estaremos a la espera de las preguntas que consideren. Muchísimas gracias, Mayra, por esta presentación. Creo que hiciste un muy buen resumen del trabajo que han hecho y además me gustó que resaltaras el hecho de que transitar por el camino Biofin nos ayuda a redescubrir, recordar que la agenda de biodiversidad no es solamente conservación, sino que hay muchos otros actores vinculados con el uso de la biodiversidad. Bueno, con esto le cedo la palabra entonces a Susan Edacihusen, quien representa a Biofin Brasil y nos va a compartir sus resultados en el análisis de políticas públicas institucionales. Adelante, Susan. Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la invitación de hacer esta presentación. Les pido disculpas por mi portuñol, espero que entiendan todo.
Y sí, voy a presentarles ahora los resultados del análisis del PIR en Brasil. Como objetivos del PIR, como vimos por la presentación de Mariana, tenemos el objetivo de tener una comprensión de cómo la gestión de biodiversidad respalda los objetivos y visiones nacionales de desarrollo sostenible, comprensión de los impulsores institucionales y de políticas clave del cambio de la biodiversidad y hacer un primer análisis de las posibilidades de mecanismos para la financiación de biodiversidad. Como en contexto, el PIR el Biofin en Brasil tuvo su aprobación en diciembre de 2016. El proyecto empezó en medio de 2017 en su operación. Entonces, nosotros estamos a casi 2 años en el Biofin. Y nuestra composición en Brasil, tenemos como parcerías en el Comité de Gestión, Ministerio de Economía como el principal parcero y también el Ministerio del Medio Ambiente. La metodología que tuvimos, hicimos los mismos pasos que Cuba. Y cómo fue el proceso para el análisis del PIR, ¿no? Nosotros hicimos una amplia revisión documental de literatura y documentos estratégicos. Tuvimos talleres con especialistas y hicimos cuestionarios con actores clave sobre los logros y retos de las políticas y la financiación de la biodiversidad. Y de ahí extraímos una lista preliminar de temas prioritarios a trabajarmos en el proceso del Biofin. Y análisis, después de esta lista preliminar, tuvimos un análisis de esta lista y una correlación con los documentos estratégicos, en especial nuestra Estrategia Nacional y Plan de Acción para Biodiversidad. Y después tuvimos la definición de las iniciativas con las cuales vamos a trabajar en el proyecto Biofin. Nuestro PIR tuvo el objetivo principal de definir el escopo de trabajo para los otros documentos del Biofin, el BER, la revisión de los gastos, la análisis de necesidades de financiación y también de hacer el primer análisis de mecanismos de financiación posibles para la financiación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, voy a entrar en resultados, ¿no? Entonces, aquí, la economía de Brasil y sus sectores estratégicos dependen de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, en el PIR tuvimos la oportunidad de hacer un análisis de estudios de valoración económica de servicios ecosistémicos y cómo estos servicios ecosistémicos impactan positivamente la economía, ¿no? Entonces, en el sector agrícola, estudios de polinización muestran que la polinización para la producción de alimentos contribuyó en 2018 con 43 mil millones de reales, como que 10 mil millones de dólares. La biodiversidad y los ecosistemas son muy importantes para la mantenimiento de los flujos hídricos. También los manglares son muy relevantes para la reproducción del pescado. Entonces, en el sector forestal también tenemos como contribución la producción de madera y otros productos de la biodiversidad con la contribución muy relevante para la economía nacional.
Muy importante en Brasil es que los ecosistemas, la biodiversidad también contribuyen para los sectores hídricos y energéticos. Nuestra energía eléctrica proviene dos tercios de centrales hidroeléctricas. Muchas de estas están a jusante, están abajo de áreas protegidas, ¿sí? De grandes áreas protegidas. Entonces hay una contribución muy importante de los ecosistemas para este mantenimiento de este sector, ¿no? Y en términos de áreas protegidas, también el turismo es un sector relevante para la economía, y las áreas protegidas son una fuente muy importante para el sector. Contribuye con estudios muestran un impacto económico total, ¿no? De contribución para las economías de las áreas protegidas, como que los municipios y sus efectos multiplicadores en términos de 6.000 millones de reales y creación de 133.000 empleos. Sin embargo, la biodiversidad sigue amenazada. Nosotros tuvimos en Brasil una amplia reducción de las tasas de deforestación hasta 2013, pero desde 2013 y 2014 tenemos aumento de las tasas de deforestación, y las tasas más recientes muestran que que las tasas están a aumentar. En el último año, desde los últimos 4 meses, tuvimos un aumento en la tasa de deforestación en Amazonía de 25%, muy, muy alta. Entonces sigue una amenaza para nosotros. Y tenemos un gran número de especies amenazadas, y el problema con especies exóticas invasoras como problemas de biodiversidad. Aunque tenemos muchos retos, Brasil desarrolló un amplio marco jurídico institucional para el medio ambiente y la biodiversidad, ¿no? Nosotros tenemos también en nuestra Constitución el principal marco para la protección de la biodiversidad, y es una política compuesta con diferentes tipos de instrumentos. Entonces es muy moderna en ese aspecto, con mando de control, comunicación, información e instrumentos económicos. Tenemos ya muchas leyes y reglamentos que prevén instrumentos económicos para la conservación, para restauración de vegetación nativa. Entonces tenemos un amplio espectro de leyes y reglamentos. En términos de instrumentos de implementación de carácter económico, tenemos la cobranza del uso de la agua, de una ley de 97, la compensación ambiental de emprendimientos de infraestructura, por ejemplo, pago por servicios ambientales, mucho más en nivel estadual, pero no mucho en nivel nacional. Está aunque aún está en proceso de discusión. Tenemos el ICMS ecológico, que es un mecanismo de distribución de los ingresos de una tasa de green, como me recordar, hablaré más tarde. Entonces nosotros tenemos un amplio espectro de leyes y de posibles mecanismos.
Sin embargo, tenemos muchos retos en términos del Sistema Nacional de Medio Ambiente, problemas con la necesidad de más personal para nuestra política ambiental, para las áreas protegidas y, claro, una lacuna de financiación de biodiversidad. En nuestro PIR en Brasil, nosotros tuvimos el mayor objetivo de dar las principales indicaciones a los estudios subsecuentes de Biofin en términos de cómo serían las orientaciones en términos de trabajo, ¿no? Entonces, Brasil, en su estrategia nacional y plan de acción para la biodiversidad, tiene 5 objetivos estratégicos con 20 acciones, similar a Cuba, y las metas de Aichi, ¿no? Pero nosotros en nuestro plano de acción tenemos 720 casi acciones en el plan. Sería muy operacional, no operacional de hacer los análisis de la necesidad de financiación, que son los estudios subsecuentes de Biofin, con todas estas acciones sería no viable. Entonces, en el proceso del PIR, nosotros conducimos talleres con especialistas y encuestas con actores clave para llegar a los principales retos en términos de la política y de biodiversidad. Y llegamos a definir después los temas principales en cuales en Brasil Biofin iba a trabajar. Entonces llegamos también como Cuba a la meta 3 de trabajar con incentivos positivos y mecanismos de mercado desarrollados, la meta 5 de tener la pérdida de ecosistemas nativos, también entender los Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ampliado y consolidado, meta 11, y las metas 14 y 15, ecosistemas restaurados y preservados. Entonces, de un contexto más amplio, como Brasil tenía un contexto amplio de temas en biodiversidad, nosotros enfocamos nuestros análisis en estos temas. Entonces, en términos de estos temas, nosotros hicimos un análisis de las principales políticas que corresponden a estos temas, ¿no? Entonces, en términos de incentivos positivos, Brasil ya desarrolló una ley de gestión de florestas públicas, de bosques públicos, en que hay la posibilidad de hacer concesiones forestales, esta ley de 2006. Tenemos un marco de biodiversidad. Brasil fue el primer país a tener una ley de Access and Benefit Sharing que era muy compleja y tuvimos una modernización de esta ley en los últimos años. Aún está en baja implementación, pero tenemos esta ley. Nosotros tenemos políticas y programas muy estratégicos en términos de tener la pérdida de ecosistemas nativos. Tenemos los planes de combate a la deforestación en Amazonía y en Cerrado. Son 2 biomas en Brasil, 2 gran biomas. Cerrados son nuestras sabanas tropicales que tenemos en el centro de Brasil. Y estos programas y sus acciones tuvieron retos importantes en la biodiversidad. Tenemos un código forestal y en su revisión 2012 definió
registro o cadastro ambiental de las propiedades rurales. Esto está en proceso ahora. Brasil está implementando un programa de monitoreo de los biomas. Brasil es uno de los pioneros en el monitoreo de la deforestación en Amazonía, y ahora es el reto amplificar este sistema para los otros biomas. En términos de la preservación y restauración de ecosistemas, proveedores de servicios, tiene una política nacional de cambio climático que da metas claras de reducción de emisiones y restauración. Brasil institucionalizó un plan para restauración de áreas degradadas, que se llama Plan AVEG, con metas hasta 2030, y Plan Nacional de Revitalización de Cuencas Hidrográficas. Y sí, claro, en términos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, nosotros contamos con nuestro SNUC, es nuestro correspondiente del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y también tenemos la Política Nacional de Gestión Ambiental en Tierras Indígenas. Entonces, voy a pasar. Entonces, nuestros resultados en el términos del PIR focáronse en estos 4 temas principales, y hicimos un análisis de los principales logros en términos de estas políticas, los principales retos, y el PIR ayudó con la primera identificación de posibles mecanismos de financiación para financiar lo camino, ¿no? Para solucionarnos estos retos. Entonces, en términos de incentivos positivos, como retos, tenemos logros en términos de aumento de la concesión de forestas públicas, el manejo forestal sostenible en 1.5 millones de hectáreas, y manejo forestal comunitario desarrollado para 422 familias. Aún es pequeño el número. Como reto, como próximos pasos, es necesario amplificar en esta área, ¿no? También tuvimos, en términos de nuestra ley de Access and Benefit Sharing, tenemos 103 contratos de repartición de beneficios, pero aún el volumen de estos beneficios son aún marginales, ¿no? Tenemos 8.3 millones de reales entre 2004. En más de 10 años tenemos 8.3 millones de reales, que son menos que, o casi que 2 millones de dólares, pero para el periodo es muy, muy pequeño este número, ¿no? Entonces, como retos tenemos de desarrollar más y implementación de las leyes de concesiones de florestas y promoción. Ahí el link con la idea, ¿no?, de Mayra de hablarnos sobre uso sostenible, no solamente protección, cómo promover el manejo forestal sostenible, el uso racional y sostenible de la biodiversidad, ¿no? Y promoción de buenas prácticas productivas y promoción del uso sostenible de patrimonio genético. Y primeros mecanismos de financiación, tenemos aquí subsidios al crédito, que hoy tenemos
diversos subsidios, pero la área forestal y la área de biodiversidad cuenta con pocos de estos recursos por diversas limitaciones, ¿no? Mecanismo de financiación también las concesiones forestales, concesiones en áreas protegidas, pagos por servicios ambientales en áreas protegidas. En términos de detener la pérdida de ecosistemas nativos resultantes de la deforestación, llegamos aquí a logros en términos de los planes de combate a la deforestación, de que tuvimos una reducción de 72% en la tasa de desmatamiento, deforestación en Amazonía entre 2004 y 2018, pero como dijo yo en el comienzo de la presentación, estas tasas volvieron a aumentar, entonces tenemos eso como reto ahora, como contener esta pérdida. Y nosotros ya estamos en implementación del cadastro ambiental de áreas propiedades rurales y ya tenemos más de 5.4 millones de imóveis, propiedades rurales en el cadastro, con un total de 400 millones de hectáreas. Como retos tenemos de detener el aumento de las tasas de deforestación, y en términos del cadastro hay que hacer las chequeagens de los cadastros que son declaratorios con las imágenes, ¿no? Entonces hay un proceso largo de implementación aún por venir. En términos de financiación, y cuanto al programa de monitoreo ambiental, tenemos también retos, la implementación de este monitoreo en otros biomas, ¿no? En términos de mecanismo de financiación para el combate a la deforestación, tenemos las opciones de tributos verdes, pagos por servicios ambientales, subsidios al crédito, cómo hacer una revisión de los subsidios existentes, y el tema de REDD+, que ya tenemos una estrategia nacional de REDD, ya tenemos una comisión nacional de REDD, y también tenemos un mecanismo previsto de las cotas de reserva ambientales, que son como una cota comercializable un derecho comercializable de tradable development rights, que son comercializables. Entonces, esta cota necesita de avance en implementación para que su operacionalización sea más efectiva. En términos de recuperación y restauración de ecosistemas esenciales, proveedores de servicios esenciales, tenemos dos puntos principales, ¿no? La implementación del Plan Nacional de Recuperación de la Vegetación Activa, que prevé la recuperación de 12 millones de hectáreas hasta 2030. Y para esto es necesario que haya una adecuada financiación para estas actividades, ¿no? Y también tenemos el tema de la revitalización de bacias hidrográficas en situación de vulnerabilidad ambiental, que Brasil viene teniendo con crisis hídricas muy fuertes en los últimos años. Tuvimos una muy fuerte en los años empezando los años 2000, y otras menores en el 2000, pero desde 2000
2013, 14 tuvimos fuertes crisis hídricas en Brasil, ¿no? Entonces, este tema es muy relevante para cómo los ecosistemas necesitan gestión y la biodiversidad, ¿no? Para de los servicios de agua en cantidad y calidad. Finalmente, tenemos el tema de los Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Nosotros logramos ya, en términos de la meta de Aichi, para los biomas Amazonia y costero y marino, con un logro del último año, sí, pero no, en términos de retos, necesitamos de consolidar las áreas protegidas, ¿no? En términos de gestión, en términos de personal, en términos de infraestructura, y esto es un importante reto para nuestros caminos los próximos años. En términos de Brasil implementó también un sistema de monitoreo en sus áreas protegidas, con monitoreo de la biodiversidad para que se pueda entender la contribución de las áreas protegidas y sus diferentes tipos para la conservación de la biodiversidad. Esto está ya en implementación y necesita mantener la implementación en los próximos años. Y aquí hicimos un levantamiento de un mapeo de mecanismos potenciales de financiación. Por ahora es muy esperado que el gobierno trabaje con las concesiones de áreas protegidas en que hay turismo. El trabajo, hay en nuestra ley la posibilidad de tener pagos por servicios ambientales para las áreas protegidas por su contribución al agua para hidroeléctricas y también para empresas de agua. Entonces, pero esta ley de 2000, estos artículos de la ley de 2000 necesitan tener su operacionalización, avance en su operacionalización. Eso, hay esta previsión, pero aún no es operacional. En términos de pagos por servicios ambientales, también no tenemos un gran avance en términos de la ley para el nivel federal, nacional, que abriría el camino para el desarrollo de los sistemas, ¿no? Sí, en términos de la compensación ambiental, que es un mecanismo de contribución de los emprendimientos que hacen un daño ambiental, aún tenemos graves problemas de ejecución, ¿no? Entonces, aquí también tenemos retos. Entonces, en términos generales, Brasil en el SUPIR hice una identificación inicial, hice en primer una priorización, que Brasil es un país muy grande y tenemos en Biofin el tiempo limitado. Entonces hicimos una priorización de los temas principales y análisis de las principales políticas, sus retos y posibles mecanismos de financiación para apoyar con la biodiversidad. Disculpen, un último, y como el PIR hice también un panorama inicial de la financiación de la biodiversidad, que tenemos resultados similares a de Cuba, de que
nuestro principal presupuesto de la biodiversidad es de la Unión. Hubo aumento de 2003 y 2011, pero desde 2014 Brasil está en una crisis económica muy, muy severa y por esto nuestros presupuestos para biodiversidad, así como para otras áreas del gobierno sufrieron un corte de presupuestos. Entonces, el trabajo del Biofin es aún más importante por ahora de buscar mecanismos alternativos de financiación, ¿no? Sean es la cooperación internacional que he comprendido entre 5 y 10% entre 2004 y 2013. En el contexto del BERT, nosotros estamos a hacer un análisis más amplio de estos valores y también buscar otras alternativas como del sector privado, de ONGs y hay una oportunidad muy grande en términos de sector privado. Nuestro análisis en Brasil muestra que Brasil invierte como el sector privado invierte como que 3.1 mil millones de reales al año, como que 800 millones de dólares por año en temas sociales, pero de esto mucho poco, menos de 5% menos, va a temas ambientales. Entonces, hay una oportunidad que no estamos que no está sensibilizada con la importancia de la biodiversidad. Y también hay el papel, el rol de las ONGs que invirtieron un gran valor en biodiversidad en los últimos años, ¿no? Entonces, aquí vemos que el rol de Biofin es muy importante en Brasil para este tema de la financiación. Sí, entonces estos son nuestros principales resultados de PIR en Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susan. Creo que ambas presentaciones nos ayudan a ver los resultados que salen a partir del análisis de la metodología Biofin. Y antes de concluir, digo, sabemos, como ustedes saben, colegas, esta sesión ha sido una sesión grabada. Pregunta o comentario lo pongan en el foro de discusión. Tanto Susan como Mayra van a ayudarnos a estar respondiendo también a sus comentarios. Pero antes de cerrar, quiero hacerles una pregunta a las dos para que me puedan contestar de manera muy breve y muy concisa. Y quiero preguntarles, ¿cuál fue el resultado, digamos, más sorprendente, sorpresivo, el hallazgo más importante que tuvieron durante el análisis del PIR, en términos de actores quizás que no esperaban que fueran tan relevantes, o en términos de algún programa también, alguna política que no se había mapeado, sobre todo seguramente vinculado con la agenda de uso? ¿Cuál sería, digamos, o la institución o el programa que más les sorprendió haber encontrado tras este análisis? Mayra, si quisieras comentarnos. Sí, Mariana, gracias. Bueno, una pregunta realmente muy interesante porque efectivamente sí nos sucedió así. En el caso del Ministerio de la Agricultura, bueno, sabíamos que íbamos a tener un fuerte rol de actores involucrados. Y de igual forma, bueno, pensábamos en el Ministerio de Medio Ambiente y demás. Pero fue para nosotros realmente sorprendente el impacto de que en segundo lugar, y después nos lo ratificó el análisis de los gastos en biodiversidad, la incidencia del Ministerio de Educación Superior por la cantidad de centros de investigación involucrados en temas asociados a la biodiversidad y de estudios realmente que han demandado una atención desde varias de las instituciones que con la dirección universitaria se realizan a escala país. Después del análisis de gasto, bueno, eso no vamos a adelantarlo realmente desde el 1, pero fue significativo que inclusive el Ministerio de Educación Superior quedaba en este análisis por encima del Ministerio de Ciencia
tecnología y medio ambiente, lo cual realmente respalda esto que decías, que fue un dato curioso y el cual nos permitió este análisis del PIR identificar. Comentaría eso de forma muy breve, si te parece bien hasta ahí entonces. Sí, muchas gracias, Mayra. Realmente yo creo que sí, todos los países han tenido sorpresas y este es un ejemplo que nos das muy, pues muy concreto y que sin duda seguramente cuando hicieron después el análisis de gasto, también salieron ahí cosas interesantes. Sí, en ese comentario del análisis de gasto decía que efectivamente el Ministerio de Educación Superior después en el análisis de gasto reportó, fue el segundo en mayor reporte de gastos con el 10%, por encima también del Ministerio de Medio Ambiente que reportaba el 7%. Es decir, en el caso de Cuba el Ministerio de la Agricultura fue el de más peso, seguido por el Ministerio de Educación Superior. ¿Sí? Fue un proceso escalonado que desde el PIR se fue descubriendo y después nos fue ratificando el proceso de análisis de gastos en el mes. Gracias, Mariana. Sí, gracias a ti, Mayra. Preguntaba a las dos que en estos procesos del PIR, del análisis del PIR, en algunos casos los equipos Biofin han encontrado sorpresas de algún actor que no se sabía que tenía tantos programas o tanta participación activa en la agenda de biodiversidad, esta agenda integral de la que hablas, que no solamente es conservación. No sé si en Brasil tuvieron también algún hallazgo de algún actor o programa que no conocían y que les sorprendió haberlo encontrado después de este análisis. Yo creo que en Brasil el tema de la Agencia Nacional de las Aguas, ¿no? Aunque sea Agencia Nacional de las Aguas, era una agencia de autarquía en el Ministerio del Medio Ambiente, aunque nosotros trabajamos normalmente más con el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Pero es la involucración de este actor nos parece muy relevante como parcero para la biodiversidad. Y creo que el tema más interesante para nosotros fue entender cómo hay muchas políticas y también ya muchos mecanismos de financiación en Brasil, pero ellos aún tienen muchos retos en su implementación y su efectiva implementación depende de avances. Creo que para mí esto es el tema más relevante en términos de financiación mismo, de entender los números, cuál es el alcance de la ley de ABS, por ejemplo, o cuál es el alcance de las concesiones forestales y cuál sería su potencial con su implementación efectiva, ¿no? Entonces creo que estos para mí son los temas más interesantes de entender. Muy bien, Susan, muchas gracias. Pues quisiera agradecerles su participación a las dos. Creo que nos hicieron una muy buena resumen de los resultados que Brasil y Cuba tuvieron en este primer paso, primer componente de la metodología del camino de Biofin. Les agradezco entonces a las dos, también a Victoria y a Jenna que nos apoyan con la coordinación del curso y de esta sesión. Y bueno, como mencioné hace rato, los colegas los invito a participar, a mandarnos sus preguntas a través del foro. Muchas gracias a todos y con esto terminamos esta sesión. Gracias, Mariana, Susan, Victoria, Jenna. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.